enseñanza de los siervos de Dios. Hemos visto los siervos que avanzan, los siervos que cuidan, y ahora vamos a enseñar los siervos que enseñan. Amén. Es decir, los maestros en la iglesia. Entonces vamos a ver bastantes escrituras. Les vamos a pasar luego esta presentación para que la tengan. Después también les voy a pasar las notas que tengo, que son aún más extensas. Son muchas escrituras, entonces si pueden ir anotando, les vamos a pasar la presentación. No tienen que anotar todas las escrituras que vemos, pero quizás sí, si tienes preguntas o dudas o algún comentario, algún pensamiento que te ponga el espíritu, anótalo en un ladito, ¿no? Wow, esto aplica a mí, el espíritu me está diciendo esto o aquello. Entonces es bueno que lo hagamos, ¿no? Pero les vamos a pasar la presentación después, para que estén tranquilos con eso. Entonces, los siervos que enseñan. Bueno, los maestros. Hoy vamos a hablar sobre la definición de los maestros, algunas advertencias que da la Biblia acerca de los maestros, cualidades de los maestros y rápidamente su nombramiento. Entonces, empezando por acá, les quiero recordar, primero que nada, que todos somos líderes en la iglesia. Todos somos un sacerdocio real en la iglesia. Como dice 2 Corintios 5, 1 Pedro 2:9, Éxodo 19:5. Todos somos pastores, todos enseñamos, todos evangelizamos, todos cuidamos, todos intercedemos por los otros, todos ayudamos en la redención de otros, todos mostramos a Dios, todos. Amén. Solo que entre todos los hermanos, tenemos algunos hermanos escogidos para ser un ejemplo, para mostrar el camino a los demás, para levantar a otros, a guiar a otros también. Y hoy particularmente vamos a hablar de los maestros. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Son dones, son regalos. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llegar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces estos roles, estos dones, estos regalos tienen una gran responsabilidad y es preparar al pueblo de Dios. Esos dones, vuelvo y repito, no están allí para su vanagloria, para que le den una estatua, para que le den un título, para que le den una medalla. Están ahí con una responsabilidad y es para el beneficio de la iglesia y no para el beneficio propio. Entonces hoy, dentro de esos dones y regalos, vamos a ver el del maestro o los maestros. Amén. También les quiero recordar que estos roles, el evangelista, el pastor o los pastores, los maestros y aún los diáconos, que vamos a ver esa clase la próxima vez de los diáconos, ellos, estos roles, estas personas trabajan en conjunto, no individuales unas de otros. Ellos trabajan básicamente, como dice Efesios 5:20, sometiéndose unos a otros. Nadie está por encima del otro, todos dependen unos de los otros con un mismo objetivo. Amén. Entonces, con ese preámbulo, miremos aquí estos temas, definiciones, advertencias, cualidades y nombramientos. Y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y si nos da tiempo, hacemos unos salones de confraternidad. Pero vamos a ver cómo nos va la noche porque tenemos bastante material que cubrir. Bueno, definición de un maestro. Primero que nada, ¿qué es un maestro? Bueno, los maestros, como dijimos, son un regalo para Dios. 1 Corintios 12:28 también dice a continuación, hay alguna de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Entonces, tengan en mente que dentro de la definición, pensar que, ¿qué son? Bueno, son un regalo. Son un regalo que debe apreciarse, un regalo que debe abrirse, utilizarse, ¿verdad? Aprender de él. Entonces es un regalo que nos ha dado Jesús. También, para poder entender que es un maestro, es muy importante ver que Jesús es el mejor maestro. Muchas veces en la Biblia, de hecho más de 20 veces en el Nuevo Testamento se menciona a Cristo, a Jesús como maestro. Aquí tenemos un ejemplo de un no discípulo de Jesús, que le dice, sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, maestro,
¿Qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Entonces los no cristianos, los no discípulos reconocían a Jesús como maestro. Aquí tenemos a Pedro en Lucas 9:33 que dice, mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, en el monte de la transfiguración, maestro, qué bien que estemos aquí. Entonces sus discípulos también reconocían que era un maestro. Y aún Jesús mismo en Juan 13:13 dijo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Entonces, si quieres definir qué es un maestro, wow, es alguien que es como Jesús. Jesús es el maestro de los maestros, es el ejemplo a seguir. Si tú quieres definir qué es un maestro, mira a Jesús enseñando. Mira a Jesús impartiendo el corazón de Dios. Eso es un maestro, alguien que enseña como Jesús. Responsabilidad del maestro, que también lo define, lo encontramos en Mateo 23:1. Jesús dijo, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley. Una traducción viviente. En NBI dice, los maestros de la ley tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Entonces, esto define también la responsabilidad de un maestro o define quién es un maestro. ¿Quién es un maestro? Alguien que tiene la responsabilidad de interpretar la palabra, de enseñar la palabra, de transmitir la palabra. También lo vemos en Romanos 12:7. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Entonces, claro, se cae de cajón que es un maestro, alguien que enseña. ¿Cuál es la definición de un maestro? Alguien que enseña, pero alguien que enseña bien. ¿Okay? No todos los que enseñan bien. Entonces, un maestro es aquel que enseña bien. También, buscando un poquito más, quería mostrarles esto. La palabra rabino, como se usa en las escrituras, como ustedes ven que aparece la palabra rabino, era más un título que usaban los judíos. No era tanto como una función, sino un título. Esta palabra, en su raíz, esta palabra hebrea es rab, que en hebreo bíblico significa grande, en arameo distinguido, excelentísimo, abundante, alguien grande. Entonces, es interesante que esta palabra se use así, porque tú ves a Jesús hablando sobre los maestros de la ley y dice lo siguiente. En Mateo 3:6 dijo, se mueren por el lugar de honor, hablando de los maestros de la ley, en los banquetes, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, excelentísimo. Entonces Jesús no estaba hablando, cuando se habla de los maestros en la iglesia, no está hablando de un título, aquí está criticando esta actitud de los maestros de la ley, que querían que los vieran y les dieran honor, los llamaran excelentísimos. De eso no está hablando Jesús. Jesús está hablando de un corazón. ¿Qué es lo que desea nuestro maestro Jesús? Él desea el corazón de Mateo 28:19-20, que dice, por tanto, vayan, sabemos la escritura, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles, es decir, necesitamos un maestro que enseñe. Enseñándoles ¿a qué? ¿A seguirme a mí, yo soy el maestro, a enaltecerme, a darme honra? No, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, un maestro de la iglesia es un oficio, no es un título, no es un exaltísimo, no es alguien grande que debemos poner una estatua, porque Jesús atacaba eso muy, muy fuertemente. Más bien es alguien que ocupa un oficio, un rol de ayudar a los discípulos a obedecer lo que Jesús ha mandado. Ahora, como dijimos antes, todos debemos enseñarle a otros a obedecer lo que Jesús ha mandado. Así como todos debemos hacer discípulos, así como todos
estamos llamados a bautizar en el nombre del Padre, Espíritu Santo. Pero tenemos algunos hermanos entre nosotros que son elegidos o escogidos para ir al frente y enseñarnos a enseñar, enseñarnos a obedecer. Es como un hermano mayor entre los hermanos. Y también puede ser una hermana puede ser maestra para las hermanas. Que más adelante vamos a explorar todo eso, pero sí quería hacer esa acotación. Entonces no es un título, es un oficio. Propósito, que también el propósito está dentro de la definición de un maestro. Me encanta como dice 1 Timoteo 1:5, dice, el propósito de mi instrucción, este es como el propósito del maestro, es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Ese es el propósito. Ese es el propósito de un maestro. Y después dice Pablo, pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debate sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. A pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. Una vez más ven el contraste entre el corazón de Jesús, de que los discípulos estén llenos de amor, que brota un corazón puro, una conciencia limpia, una fe sincera, versus el opuesto. Yo quiero ser reconocido porque enseño la ley de Moisés y wow, mírame a mí. Y en verdad no tienes ni idea de lo que estás enseñando si ese es el corazón de esa persona. Entonces, dentro de la definición tenemos que una persona que enseña bien, pero enseña el corazón de Jesús. Apunta a Jesús y no se apunta a sí mismo. Enseña con corazón puro, con conciencia limpia, con fe sincera. Alguien que enseña bien y aprende de Jesús. Ahorita vamos a ver un poquito más las cualidades más adelante. Amén. Entonces ahí estamos las definiciones de el maestro. Ahora, miremos algunas advertencias sobre los maestros. Hay muchas advertencias sobre los maestros en la Biblia. Demasiadas para enumerarlas todas. Pero les voy a mostrar algunas nada más, pero los animo a buscar la frase falsos maestros. Hay muchas escrituras al respecto. Bueno, Mateo 23:2, ¿qué dice? Los maestros de ley, los fariseos, tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, como lo habíamos leído antes, ¿verdad? Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Eso lo dijo Jesús. Pero dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. En Mateo 3:13 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas los llama Jesús. Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Y pueden leer todo Mateo 23 para que tú veas a qué se refería Jesús, que eran como tumbas blanqueadas, que por fuera se veían lindos, pero por dentro estaban llenos de inmoralidad y de podredumbre en su corazón. Eran hipócritas, eran actores, estaban ahí para que se vieran bien. Entonces hay unas advertencias muy grandes acerca de los maestros, de los falsos maestros, de los maestros que son hipócritas, que están ahí para recibir el honor y el título, más no la función. Y en Mateo 12:38 dice, como parte de su enseñanza Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Está por todos lados el tema. Y vamos a hablar de por qué. ¿Por qué está tanto esto en las Escrituras? Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta recibir el honor. Viven lo que no predican. Santiago 3:1 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Porque lo que enseñamos, los que enseñamos, seremos juzgados de una manera más estricta. Wow. Es duro, ¿no?
no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Si tú quieres ser maestro en la iglesia, ten cuidado porque serás juzgado de una manera más estricta. Tiene que ser algo que en verdad que te apasione y que estés dispuesto a vivir lo que predica. Segunda de Pedro 2:1 dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Tristemente, aún en la iglesia, aún 2000 años más tarde, van a haber falsos maestros entre nosotros. Tenemos que tener cuidado. Ellos les enseñarán con astucia, herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, cuidado, y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Hay muchas advertencias de este tema. Tengamos cuidado. No todo el mundo que te viene con algo profundo en las escrituras. Ay, mira, averigüé dónde queda el sexto cielo. Lo tienes que escuchar. Ya vamos a ver las cualidades y te va a ayudar a ver si es o no un maestro de Dios o es un maestro falso o un maestro para su propia gloria. Pero yo los animo, busquen las advertencias en las escrituras, que hay muchas. Ahora, no digo esto porque no quiero que nadie sea maestro en la iglesia, no, pero sí lo digo porque es un tema serio, es un tema importante. Y obviamente que la hipocresía y todas estas cosas no aplican solamente al oficio del maestro, a todos nosotros que enseñamos. Ustedes enseñan, nosotros enseñamos. Si tú enseñas la Biblia a un amigo, estás en estudios bíblicos, tú estás enseñando la palabra de Dios. Y estas escrituras aplican también a todos nosotros. Amén. Entonces miremos ahora cualidades para ir terminando con un punto positivo, no quedarnos en solo las advertencias, lo negativo. Cualidades de un maestro. Bueno, he estado estudiando mucho sobre este tema, les comento. He leído artículos escritos por otros autores que no son de nuestra iglesia, también Douglas Jacoby de nuestra iglesia, John Oakes de nuestra iglesia, Esteban Brown de nuestras iglesias. He estado leyendo mucho sobre estos temas de todos los roles y el del maestro. Y todos, sin excepción, están de acuerdo en la cualidad más importante que debe tener un maestro, o la primera cualidad que debe tener alguien que aspire al oficio de maestro. Y es ser humilde. Lucas 2:46 dice, 3 días después por fin lo encontraron en el templo. Este es Jesús, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús, el Hijo de Dios, comenzó sus pasos de maestro a los pies de otros maestros, aprendiendo de los demás. No tomó la actitud de, bueno, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, no tengo que aprender nada de nadie, compadre. O sea, por favor, ¿quién me va a enseñar a mí? No, él empezó aprendiendo, siendo humilde. Y aún Jesús mismo en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy, Jesús dice de él mismo, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Pero es importante ver el corazón de Jesús. Creo que es el único que podría decir de sí mismo, yo soy humilde. No creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir eso. Jesús dice, yo soy humilde, aprendan de mí. Sabes, el corazón humilde es esencial para querer ser maestro. No se trata de conocimiento, no se trata de cuánto sabes, de cuántas veces has leído la Biblia, de cómo puedes interpretar, si lees el griego o el hebreo, si te sabes la palabra original y qué significa. No se trata de eso, se trata de un corazón humilde, un corazón aprendiz, un corazón que se conoce a sí mismo, que reconoce sus errores. El maestro de Dios
fácilmente reconoce sus pecados. No necesita una lista de 100 personas, una fila de 100 personas que le diga, oye, mira, hermano, cambia tu carácter. Mira, eres un poquito orgulloso. No, reconoce su corazón, reconoce su pecado, lo admite, no es que es perfecto, pero admite su pecado, admite sus debilidades y está siempre dispuesto a aprender. Les quiero leer algo que escribió John Oakes acerca de su percepción de este tema de ser humilde. Estas son palabras de él textuales, las saqué de su clase de maestros. Dice, no puedo contar la cantidad de veces que me he encontrado con jóvenes creyentes que tienen pasión por ser maestros cristianos, pero que se han incendiado por el orgullo. Creo que la humildad es la cualidad más importante para cualquiera que aspire a ser maestro para la iglesia de Dios. Es sumamente importante. Y algunas escrituras acá. Estas son escrituras de advertencia contra el orgullo. ¿No? John Oakes dice, tú no quieres ser como Nabucodonosor, que en Daniel 4:30 dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como residencia real por mi poderoso poder y para la gloria de mi majestad? Y todos sabemos, o algunos sabemos, qué le pasó justo después de que dijo esas palabras. Se quedó sin nada. No solo sin nada, se quedó como un animal. Dios lo humilló hasta lo máximo a Nabucodonosor. Entonces, no quieres tener ese corazón, creértelas más, o 1 Corintios 4:7, que dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo recibieras? Nada de lo que tenemos, nada de lo bueno que tenemos, ni siquiera nuestros talentos, es gracias a que nosotros somos tan increíbles. Todo viene de Dios. Y Proverbios 16:18 que dice, el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. Si quieres ser maestro, si quieres ser maestra, haz una revisión, haz una evaluación de tu orgullo. Y sabes, es normal que seamos orgullosos. Yo tengo un espíritu orgulloso, seguro tú tienes un espíritu orgulloso. Todos luchamos con nuestro orgullo. Nadie puede decir como Jesús, yo soy apacible y humilde. Todos luchamos con el orgullo. Lo importante es reconocerlo, admitirlo y tenerlo en check. Tenerlo ahí como que estás mirando siempre que no salga el orgullo a flote. Y si sale, pedir perdón. Amén. Esa es la primera cualidad entonces del maestro, ser humilde. Amén. Número 2, tener un don de enseñar. El maestro debe tener el don de enseñar. ¿Sabes? Algunos son maestros o algunos quieren ser maestros, pero no tienen el don de enseñar. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes debe usar cualquier don, regalo que haya recibido para servir a los demás como fieles mayordomos de la gracia de Dios en sus diversas formas. Si ves, todos hemos recibido dones. Y es importante saber si tú tienes el don de enseñar. Porque también vimos en Romanos 12:7, si tu don, si tu regalo de Dios, si lo que te dio el Espíritu Santo es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, es decir, si tu don es ser maestro, enseña bien. No necesariamente porque te gusta enseñar, puedes ser maestro en la iglesia. De hecho, no necesariamente si has hecho un curso teológico, de teología, y has estudiado en la universidad, quiere decir que tienes el don de enseñar en la iglesia. No necesariamente. Lo importante es que tú averigües si ese es tu don. Yo he encontrado muchas personas que piensan que tienen un don y ese no es su don. Piensan que tienen el don de evangelista y ese no es su don.
piensan que tienen el don de ser anciano y su don es de evangelista o de maestro y su don es de pastor o de pastor y su don es de maestro. O sea, es bueno que tú ores, primero que nada, mires en las escrituras, busques dentro de ti, este es el don que me ha dado Dios. Entonces, ¿cómo descubro si es mi don? ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo indago? ¿Cómo Dios me muestra? Bueno, uno, sirviendo a los miembros. La Biblia dice que uses tu don para servir a otros. ¿Tú quieres saber si tu don es enseñar? Sirve a otros. Sirve en un estudio bíblico enseñando la Biblia, sirve en un grupo pequeño enseñando. Sirve a otros con ese don. Y luego, los miembros van a reconocer cuál órgano o miembro eres, ¿cierto? La iglesia se compara con un cuerpo. Si ese miembro está sirviendo al cuerpo, el cuerpo va a reconocer si es ojo, si es oreja, si es mano, si es, ¿no? Contate que no seas apéndice, todo está bien. Es un chiste. Bueno, pero la idea es que tú sirvas a todo el cuerpo y los miembros reconozcan quién eres en el cuerpo. Y luego de servir, con humildad, tienes que preguntar a los miembros, oye, ¿cuál es mi don? A mí me impresiona mucho que a veces hermanos me han venido en estos años de ser discípulo en Estados Unidos, en muchos lados, oh, yo quiero ser X, maestro, evangelista, a un líder de charla, pero no le han preguntado a nadie más, oye, ¿tú crees que ese es mi don? Entonces pregunta, y para eso toma humildad, porque no sabes qué te van a responder, es capaz que te digan, uy, por ahí no va. O te digan, sí, wow, mira, deberías trabajar más en eso, estudia, pregunta, pide oportunidades para enseñar. Entonces, sirve y pregunta cuál es tu don. Amén. Pero es importante que tu don sea el enseñar. Tercero, muy, muy importante también, el entregarse y vivir lo que se enseña. Entregarse a la enseñanza y vivir lo que se enseña. Miren interesante esta escritura de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice acerca de este gran maestro Esdras. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. ¡Wow! A ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Increíble, ¿no? Este hombre, Esdras, se dedicó por completo, como toda su vida estaba consumida a tres cosas: estudiar la palabra, ponerla en práctica y enseñarla. Yo te pregunto, si es tu don, estás consumido, te fascina estudiar la ley del Señor, como, wow, mira, me quiero leer la Biblia toda, varias veces en el año. Quiero estudiar cada libro, quiero entender, wow, quién era el autor y a quién le escribía, quién era la audiencia y cómo lo escucharon ellos y qué significa esto y cómo se aplica a la audiencia, cómo se puede aplicar el día de hoy. ¿Te fascina eso? Así como que nadie tiene que decir que leas la palabra de Dios. O sea, es así como si a ti te gusta mucho, no sé, montar bicicleta y nadie tiene que decir, oye, ¿cuándo vas a montar bicicleta? No, tú te montas, tú te paras a la hora que sea y, ¿no? Y montas bicicleta y, o quizás a alguno de ustedes les gusta el videojuego y nadie, más bien la gente tiene que decirle, oye, deja de jugar videojuegos. Deja de estar en el internet. Deja de estar bueno, a mí me tienen que decir, deja de estar en el WhatsApp. No es que me fascina el WhatsApp, es el trabajo, pero algunos tienen hobbies que les fascinan y hacen, y bueno, a mí me fascina por lo menos predicar. Honestamente yo no lo puedo evitar, ¿no? El otro día estábamos en tiempo de discipulado y estamos en plena conversación y, oh, eso puede ser una prédica, oh, eso puede ser una clase, oh, yo no lo puedo evitar. O sea, sucede, ¿no? Bueno, así debe ser si tú quieres ser maestro. Te fascina la palabra de Dios, es tu pasión y la pones en práctica y la enseñas. Es lo que dice la Reina Valera acerca de Esdras, la misma escritura dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
wow, preparó su corazón. No era algo de conocimiento nada más. ¿Sabes? Muy diferente cuando tú y yo tratamos de enseñar algo por conocimiento que enseñar algo porque lo estás viviendo. Y todos lo hemos experimentado. Nada, no nos quedamos acá. Mire, yo soy culpable de querer enseñar algo que en verdad no estoy viviendo en ese momento. Y uno se siente culpable, pero cuando uno enseña y lo has vivido, has pasado por ahí, lo has sentido y después lo enseña, eso te da autoridad. Que de hecho es la próxima escritura, en Marcos 1:22, la gente quedó asombrada de su enseñanza, hablando de Jesús, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué Jesús tenía verdadera autoridad? Bueno, porque era Jesús, el Hijo de Dios. No, 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 no. Porque él practicaba lo que enseñaba. Él vivía lo que enseñaba. Entonces un maestro debe entregarse a la enseñanza y vivir lo que enseña. Lo pone en práctica. Claro, se va a equivocar, va a pecar, porque somos todos seres humanos, pero pide perdón cuando así es, lo admite. Aún puede enseñar así, miren, ¿saben qué? Yo todavía no he aprendido esta área, pero estoy trabajando en eso. Puede ser muy, muy sincero y muy honesto el maestro. No tiene que ser perfecto. No crean que el maestro tiene que ser perfecto y nadie aquí en la iglesia va a querer ser maestro de aquí en adelante con esas advertencias y esta exigencia. No. ¿Quién quiere ser maestro? No, nadie. Cri, 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 cri. No, tampoco, ¿ok? Tampoco. Pero sí entregarse y vivir lo que enseña. Y por último, quería dejar esta para el final, porque sí creo en mi corazón que es lo primero y más importante que todo en la entidad y humanidad y el ente del maestro es esta. Primera de Corintios 13:2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Hermano, hermana, tú quieres ser maestro, asegúrate que trabajas constantemente en amar. Que lo que tú haces es por amor, no por vanidad, no para que te vean, no para que tú luzcas, no para que mencionen tu nombre. Muy, muy importante. El amor es lo más importante. Sin el amor, no importa cuánto sabes, no importa cuánto lees la Biblia, no importa cuánto enseñas, no importa cuánto pasas al frente. Sin amor no somos nada. Amén. Entonces, para resumir las cualidades del maestro, humilde, tiene el don de enseñar, se entrega al estudio, vive lo que enseña y el maestro ama. Amén. Y bueno, por último, el nombramiento de un maestro es bien sencillo porque es igual que los demás roles. El evangelista es el que está encargado de su nombramiento. Ahora, otros maestros, ya una vez que tienes maestros en una iglesia, el maestro puede nombrar a otros maestros. Una vez que tienes ancianos, el anciano puede nombrar más ancianos, el evangelista puede nombrar más evangelistas. Pero al principio, cuando no hay un maestro, no hay un anciano, el trabajo del evangelista nombrar maestros, en ese caso. Amén. Y el proceso es como lo hemos hablado, no hay un proceso exacto en la Biblia que te dice, mira, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No lo hay. De hecho, no existe ni siquiera en la Biblia eso. Un procedimiento que nos fascina, que nos den el manual y el procedimiento. Pero sí tenemos los otros principios de los otros roles. Entonces, como hablamos la última vez del nombramiento del anciano, lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo escuchando la voz de la iglesia, que no es una votación democrática, es solamente escuchar la voz de la iglesia. Vamos a hacer una encuesta, vamos a hablar con el grupo de liderazgo, que es una persona con estas cualidades de confianza, que se vea que trabaja en su humildad, que es humilde,
que es entregado, que enseña lo que vive, lo que enseña. Entonces, dentro de esas cualidades, se puede nombrar maestro. Y como dije, es un rol para el hombre y también para la mujer. Amén. Entonces, bueno, quería dejarlo hasta ahí. Hay mucho más información. Tengo un par de documentos que les puedo enviar a esta clase, las notas de la clase, la presentación y también el estudio de John Oakes, que es muy bueno, pero es mucho más extenso y se los puedo enviar también a través de sus siervos de iglesia comunal para que los lean y piensen y oren y mediten en esto. Y en verdad los quiero animar a todos. Necesitamos maestros en la iglesia, necesitamos evangelistas en la iglesia, necesitamos pastores, ancianos en la iglesia, más diáconos en la iglesia. Entonces yo quiero animar a todos que estén orando y que Dios los levante, que levante los que Él designe, los que Él espera, pero primero que nada tienes que desear, ¿no? Pablo dice, es noble el desear tener uno de estos roles en la iglesia. Claro, hay que depurar las motivaciones, pero sí es de Dios. Entonces quería abrirlo para preguntas y respuestas. Mi pregunta es, por ejemplo, si un hombre es nombrado maestro y ese hombre es casado, ¿cuál sería el rol de la mujer en eso? ¿Tendría algún rol? ¿Ayudaría en algo? O sea, de la esposa más que nada. Muy buena pregunta, gracias, Pau. No necesariamente tiene que tener la esposa el don de enseñar para que el esposo enseñe. Ahora esperamos que si el esposo es maestro, escuche a su esposa, parte de ser humilde, pero la esposa no tiene que ser maestra. No se han dado muchos casos así, pero sí hay casos así donde el esposo y la esposa, los dos enseñan y tienen ese rol en la iglesia, pero no es necesario. Una pregunta que quiero hacer, que tengo una duda o curiosidad. Este, una persona que esté dando estudio a una persona, ya sea un inconverso o una persona que sea restaurado, y esa persona, vamos a ponerlo como decir un maestro, le está enseñando a que conozca bien a Dios y no tiene esa humildad o no tiene ese amor, pero esa otra persona, que es el que está haciendo el estudio, ve que está fallando esta persona que sí es maestro y le hace ver su error, su orgullo. ¿Qué pasaría en ese caso? O sea, ¿tomaré en cuenta que la persona que ya está equivocada o viceversa? Yo creo que sí, muy buena pregunta. Yo creo que si alguien ve pecado en otra persona, en un discípulo sobre todo, sea discípulo o no, sea cristiano o no, esperamos que el discípulo sea lo suficientemente humilde como para por lo menos escuchar y ver, ¿no? Si tiene la razón. En este caso, si es así como tú lo planteas, que la persona que está enseñando está siendo orgullosa y se los quieren dejar ver, esperamos que la persona lo reconozca y si lo reconozca, pues pedir perdón, ¿no? Y enmendar ahí el daño. Hola, no sé si me escuchan. Soy la Margarita. Hola Margarita, sí, te vemos. Hola. Yo estaba pensando en cuáles serían, no sé si sabes, Nelson, cuáles serían las herramientas que puede utilizar un maestro o una maestra que quieran ir aprendiendo. ¿Qué herramientas pueden utilizar, obviamente, aparte de la Biblia? ¿Qué sabes tú de eso? ¿De qué se podrían nutrir, por ejemplo? ¿Qué herramientas pueden utilizar para ir nutriendo su conocimiento? Muy buena pregunta. Bueno, evidentemente la Biblia, ¿no? Pero tú dices aparte de la Biblia. Sí es recomendable que se lean toda la Biblia. Alguien que quiera ser maestro, una o dos veces al año, por lo menos una vez al año, leerse toda la Biblia. Pero hay otras herramientas, hay una lista de herramientas que sí las voy a poner en una lista para enviárselas. Hay libros que son como, ¿cómo se dice? Must. Como que deben ser leídos, que son importantes de leer. Hay uno o dos libros que deben ser leídos, que son requeridos, digamos. Pero también se recomienda, si es posible, que la persona tenga algún estudio sobre la palabra, ¿no? Exégesis, hermenéutica, homilética. El instituto de nuestro hermano Arturo Elrizararás, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, en México,
Instituto Esdras, si no me equivoco, creo que aquí David y Héctor deben saber el nombre. El Instituto Esdras en México tiene muchos cursos muy buenos. Evidentemente, si alguien puede estudiar teología, hacer una licenciatura, eventualmente una maestría. O sea, la Biblia no habla que eso es requerido necesariamente. Tienen que tener una licenciatura para ser maestro en la iglesia. Pero sería bueno que alguien esté cursando estudios más especializados y vaya a medida del tiempo especializándose más y más y más, ¿no? Me llegó una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo de convertido tiene que tener un maestro como mínimo? Muy buena pregunta, de hecho, Algo. muy buena pregunta. De hecho, Douglas Jacoby le hicieron esa pregunta también, y a John Oakes también. Y tiene que tener tiempo en la fe. Igual como hablamos del anciano, del evangelista, la Biblia habla de no darle responsabilidad a un recién convertido porque puede caer en la misma tentación de Satanás. Entonces, sería bueno que tuviera, de hecho, le voy a buscar la respuesta que dice él mismo, ¿no? El Jacoby, pero por lo menos, en mi parecer, yo diría más de 15 años en la fe, más de 10 años en la fe, sí, de 10 a 20 años. Nelson, algo que también preguntaron en el rol de la clase pasada, que era el rol de los ancianos, ¿no? Ajá. Que el rol del anciano, a diferencia del evangelista, tenía que ser parte de la misma congregación, no alguien que se estuviera moviendo, a diferencia del evangelista que puede llegar de otro país o estar moviéndose. ¿El maestro tiene que ser igual que el anciano, parte de la misma congregación, o podría llegar desde otra congregación un maestro a la nuestra? Muy buena pregunta. Sí, tú puedes tener, el maestro también puede moverse. Bueno, y no es que la Biblia diga el anciano tiene que quedarse, el maestro tiene que moverse, no dice eso, pero uno ve los ejemplos de estos roles en la Biblia y ve que el anciano Pedro, por ejemplo, se quedó en el mismo lugar, ¿no? Cuando Pablo rotaba. Pero maestros eran enviados también, ¿no? Tenemos a Bernabé con Pablo, que también fueron enviados a diferentes lugares. Entonces, el maestro puede y debe, yo creo que sería bueno, sería un gran uso del maestro que se mueva, pero sí que se mueva y enseñe. La idea es usarlo lo más posible para que enseñe a la congregación local, congregaciones cercanas o de la misma región, digamos Cono Sur, América Latina, en el caso de, hablando de Chile. Pero eso sería bueno, porque también le sirve de experiencia. Mientras más enseñas, más aprendes, ¿no? Sí, bueno, tienes a John Oakes y Douglas Jacoby que viajan mucho. Ellos, de hecho, Douglas Jacoby vive de su ministerio de enseñanza. Él no le paga a la iglesia ni es a tiempo completo para la iglesia, pero él creó su ministerio de enseñanza y él vive de eso, de que lo viajan para acá, lo viajan para allá, escribe sus libros. Bueno, yo quería consultarles, porque aparentemente en la Biblia los maestros que enseñan una sana doctrina, conjunto con los maestros que enseñan una mala doctrina, y que en la Biblia se habla de maestros y la Biblia enseña de cuídense de las falsas enseñanzas, como también hay maestros que tienen buena enseñanza. Claro. Hay una evaluación del maestro porque muchas veces los maestros influencian, digamos, a los hermanos y puede llegar a un punto en que influencian a una masa grande y están enseñando algo errado. Hay una forma de evaluar, hay una forma de control en eso, pues cuando ya ellos tienen, digamos, una influencia grande sobre un grupo y que a la escoba, por decirlo de una forma. Estás preguntando básicamente cómo nos cuidamos de los falsos maestros. Sí, bueno, aún el mismo Pedro, ¿no? Habla sobre tener cuidado de los falsos maestros y era el apóstol Pedro y la iglesia del primer siglo. Entonces, es posible que ocurra. Ahora, ¿qué podemos hacer? Estar pendiente de que la persona sea humilde, estar pendiente de esas cualidades, ¿no? Que la persona sea humilde, que la persona viva lo que enseña. Esas dos cosas son lo más importante, la humildad y que viva lo que enseña.
por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. Entonces, mirar los frutos de la vida de la persona y mirar su humildad. Si esas dos no están allí de la mano, quizás falta amor, lo más seguro, falta entrega al estudio, y hay que llamar la atención, ¿no? Hay que hablar con la persona o hablar con aquellos a su alrededor. Pero sí, esa es la forma, yo diría, cuidar de esas dos cosas. De hecho, gracias por acotar eso, porque el otro día estábamos hablando con David, no sé si era con Cristian también o con Claudio, no recuerdo quién estábamos hablando, pero hablábamos precisamente de eso, ¿no? De cuidarnos unos a otros. Y en verdad, yo le doy la gloria a Dios de la amistad y la confianza que hemos creado, por lo menos en el grupo liderazgo, donde ellos tienen total confianza, y lo pueden decir aquí si no estoy diciendo lo correcto, de decirle a cualquiera de nosotros o retarnos a cualquiera de nosotros, decirnos la verdad con amor. Entonces hemos creado, gracias a Dios, un ambiente donde eso no se permitiría, ¿no? Como no vivir lo que enseño o llenarnos de orgullo y seguir enseñando. Tenemos una confianza donde nos vamos a ayudar unos a otros o a reprender unos a otros, a corregirnos unos a otros, y no permitir eso, ¿no? Del líder aislado o el maestro aislado que es intocable y nadie le puede decir que está mal o que está orgulloso. Y es bueno que fomenten eso en sus iglesias comunales, con tu hermano que está al lado, porque está enseñando la Biblia a uno cristiano. Aquí nadie es intocable. Tú y yo, delante de Dios, somos fallidos, somos pecadores. Así que todos debemos estar dispuestos a que se nos diga o se nos llame a botón. Hermano, creo que estás haciendo orgulloso. Hermano, creo que estás haciendo egoísta. Hermano, hermana, ¿no? Todos ser humildes a escuchar. Entonces, desde que tengan más responsabilidad que menos, ¿no? Para completar un poco la duda de Gabriel, hay una escritura que está en Hechos 17:11, ¿no? Cuando Pablo está en Tesalónica, dice así, en Berea, y estos que eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, la palabra de Pablo, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Es algo muy importante. Hay maestros y, como dice Nelson, los maestros también son humanos y pueden equivocarse, pero es una responsabilidad individual de buscar en las escrituras y tener nuestra fe directamente en la fuente de la escritura. Los maestros son una ayuda adicional para poder entender ciertas cosas que tal vez se nos dificultan o para aprender cosas nuevas que están en la escritura, porque la Biblia es bastante amplia. Pero es nuestra responsabilidad también que nuestra fe venga directamente de la fuente que es la Biblia, ¿no? Entonces, una forma de poder verificar si un maestro está enseñando algo errado es ir a la palabra y ver si lo que enseñó está acorde a la palabra de Dios. Hola familia, solamente un comentario. Ser maestro es un maravilloso don que solamente Dios da. Pero puedo animar que cuando nosotros tenemos el privilegio de discipular a alguna hermana o hermano, o cuando enseñamos la Biblia a quien está estudiando, es una manera, de alguna manera, que vamos adquiriendo experiencia para ser maestros. El proceso de enseñar, de discipular a un hermano también te pone en el plano de humildad para mostrar tu verdadero corazón, y con las escrituras, aparte de que enseñas a la otra persona, también tú vas cambiando. Yo creo una base fundamental también para que aprendamos a ser maestros es discipular y participar de los estudios de la Biblia. Y leer la Biblia diariamente es una ventaja increíble, y hacer también como devocionales personales que le van ayudando a ser maestro. Yo creo que es un convenio de muchos años para ser maestro, pero podemos empezar haciendo estos pequeños trabajos que nos van a ayudar a hacer crecer espiritualmente. Eso, gracias. Como iglesia, los roles que estamos estudiando, pero en sí con respecto al maestro, sabemos que él enseña, pero cómo él se desenvuelve en la iglesia. O sea, él tiene que dar clases, programar la iglesia, o ya sea el ministro le pregunta algún tema, él tiene que desarrollarlo, o los ancianos tienen alguna duda, algunos temas.
le consultan al maestro para adquirir más ideas o sobre el tema que necesitan saber. O sea, en sí, cómo él se desenvuelve en la iglesia, cuál es la tarea en sí, porque para nosotros es nuevo, o sea, nunca lo habíamos visto en la iglesia, o sea, todo era el líder de la iglesia nomás, el que dirigía todo, el que hacía todo, el trabajo del anciano, tenía un montón de trabajo, un montón de pega, pero en sí para aprender, o sea, cómo se desenvuelve. Sí, totalmente. Gracias, César. Muy importante. Sí, como tú has dicho, ¿no? Al principio de una plantación o una restauración, una iglesia, pues vas a tener al líder principal que lo hace todo. Y parte de eso es la enseñanza. Y en este caso el maestro viene a delegarse, se le delega esa responsabilidad de la enseñanza. ¿Y qué significa eso? Mantener, enseñar, mantener y fomentar la sana doctrina. Básicamente, enséñele a obedecer lo que Jesús enseñó y todo lo demás, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que Jesús está en todos, Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ese es su rol, como dedicarse a todo lo que es la enseñanza y incluye todo lo que has dicho y otras cosas, pero si queremos encapsularlo, es como asegurarse de mantener, fomentar la sana doctrina en toda la iglesia. Eso puede incluir ayudar al evangelista en qué se va a enseñar, puede incluir ayudar a los pastores a que estén pastoreando la iglesia con la sana doctrina, puede incluir aunque la administración se lleve con la sana doctrina, o sea, todo es como la sana doctrina de la iglesia, ¿no? Que no entren falsos maestros, y también se va a apoyar con otros líderes a que no entren falsos maestros, ¿no? Otros roles también. Pero eso es básicamente como la sana doctrina, mantener y fomentar la sana doctrina en toda la iglesia. Pero específicamente el maestro, el hombre, puede enseñar a los hombres y las mujeres, le enseña a toda la iglesia. La maestra le enseña a las mujeres. Entonces, están esos roles definidos también en la Biblia. Entonces, en este caso, si fuera la maestra, puede enseñar de la misma forma, mantener la sana doctrina entre las hermanas. Mi duda va en que, ¿qué pasaría si lamentablemente uno de los maestros deja de practicar todas estas cosas como humildad, practicar la enseñanza, etcétera? Y nos damos cuenta de eso, o unos pocos se dan cuenta. ¿Se anunciaría como que ya no es maestro? ¿Cómo sería ese proceso? ¿Se diría frente a la iglesia? Sí, la escritura habla de amonestar a los ancianos, no habla de amonestar a los maestros, pero evidentemente hay muchas escrituras donde Jesús amonesta a los maestros falsos o a los maestros que no están enseñando con el corazón correcto, ¿no? Entonces vemos a Jesús denunciándolos básicamente, pero yo me imagino que si es un hermano en la iglesia, siguiendo diferentes principios básicos, como Mateo 18:15, pues se le habla primeramente a solas, se trae a una segunda persona, si no escucha a una tercera persona, si no escucha la iglesia, y si esa persona no se quiere arrepentir, evidentemente no nada más deja de ser maestro, pero quizás hay que tratarlo como un cobrador de impuestos, como dice la escritura, ¿no? Esperamos que no llegue ahí, esperemos que la persona se arrepienta. Ahora, si es un pecado que lo desacredita de enseñar, quizás necesita un tiempo para un proceso de arrepentimiento, de sanación. No he visto situaciones así personalmente, pero me imagino que son iguales que las situaciones de ancianos o de evangelistas, que sí he visto, donde la persona ha dejado de ejercer ese rol y ha tenido que tener un proceso de restauración en su corazón. Algunos se arrepienten, otros no, tristemente. Lo he visto, tristemente. Entonces, y sabes, la raíz de todo es porque no tenían relaciones profundas en su vida. Los que he visto en roles de enseñanza, sean evangelistas o ancianos, que han caído en esa situación y no se han arrepentido, no han tenido relaciones profundas en sus vidas. Entonces es muy importante, todos nosotros, así como decía Livia, que uno empieza enseñando a alguien, empecemos teniendo relaciones profundas a todo nivel en la iglesia, especialmente en el liderazgo de la iglesia. Complementando lo que habían dicho, ¿no? Cuando un maestro enseña mal, si se corrige, no se corrige, qué se hace o cómo se hace. Hay un claro ejemplo en la Biblia que es Nicolás, que es uno de los 7
diáconos, servidores, que están en el libro de Hechos, que después, por lo que enseña el libro de Apocalipsis, se corrompen su enseñanza, y en Apocalipsis 2, versículo 6, aparece 2 veces, pero voy a leer uno de los dos. Apocalipsis 2, 6 dice, cuando le entrega el mensaje a una de las iglesias, le dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas. Entonces, la enseñanza de Nicolás que se termina corrompiendo, que enseñan los historiadores, es que se termina corrompiendo la enseñanza de Nicolás, que había sido uno de los 7, y se transforma en la enseñanza de los nicolaitas. Y es 2 veces mencionado en Apocalipsis para que algo que aborreciera a la iglesia, era algo que se tenía que aborrecer. Entonces, sí era algo que se comunicaba a la iglesia, la mala enseñanza, la mala doctrina. Entonces, sí era una corrección a todo nivel, para que todos supieran que había una falsa doctrina. Mati. La consulta es si dentro de la iglesia el maestro puede tener otro rol como evangelista, anciano o pastor. Lo mismo que puede ser, por ejemplo, un evangelista que a veces no tiene en su iglesia maestros o ancianos que tiene que seguir cumpliendo esos roles. ¿Eso se puede dar con un maestro también o con un anciano? ¿Pueden ejercer 2 roles o más? ¿Se ha visto o se puede hacer? Esa es la pregunta. Gracias, Mati, muy buena pregunta. La respuesta simple es sí. Y sí, también lo he visto. Es raro encontrar al hermano que pueda ejercer más de 1, 2 o 3, aunque sí los hemos tenido. Sam Lane fue en un momento en nuestras iglesias evangelista, anciano y maestro a la vez. Ferguson también creo que fue, pero no creo que fue a la vez, que fue evangelista, después después anciano y después maestro. Pero hay algunas personas que han ejercido. Esteban Brown. Esteban Brown creo que en un momento fue maestro y evangelista a la vez. No estoy muy seguro de Esteban Brown, pero sí ha ejercido esos 2 roles. Entonces sí se puede dar. No es fácil encontrarlo porque requiere mucha responsabilidad, requiere muchos dones. O sea, tener todos esos dones no es fácil encontrar en una sola persona. Mucho sacrificio, pero sí se puede. Ahora, en la práctica, cuando no tienes el evangelista, el maestro, el anciano, o sea, por ejemplo, Rodrigo Duque en Viña del Mar, adivina en la práctica qué hace él. Él es el evangelista, él es el pastor, él es el anciano, él es el diácono. Bueno, señores, va a ser las 10 de la noche, entonces, gracias, en verdad, gracias de todo corazón por estar con nosotros. Gracias por tan buenas preguntas, gracias por estar como bien involucrado, gracias por amar tanto a la iglesia, que quieren aprender y quieren crecer. Y estemos orando por estos roles, ¿no? Ustedes estén orando mucho, que podamos ver quiénes Dios viene levantando para estos roles, que quizás ya los vienen ejerciendo o los podrían ejercer a futuro, con entrenamiento, con tiempo. Pero, ¿verdad? Les quiero dar las gracias a todos. Entonces, terminemos con una oración. Bueno, mi Señor, muchas gracias, Padre, por este tiempo, por lo que aprendimos hoy sobre un rol tan importante como el del maestro, Señor, y ayúdanos, Padre, a funcionar siempre como cuerpo para esto, ¿no? Para cuidar que la sana doctrina siempre esté en la iglesia, ¿no? Y ayúdanos, Padre, a soñar con estos roles, Padre, que tú quieres dar a la iglesia, ¿no? Ayúdanos, Padre, a apoyar a los hermanos que tienen ese don, a animarlos cuando veamos a alguien que tenga ese don, Señor, para que tú lo levantes, Señor, para la edificación de tu cuerpo acá en Santiago y, ¿por qué no, todo el Cono Sur, ¿no? Así que gracias, Señor, gracias por todas las buenas noticias que tuvimos hoy, gracias por todos los que se pudieron conectar también, Señor. Por favor, quédate con cada uno de nosotros, Señor. Sigue cuidándonos, te oramos también mucho por los que están en necesidad, tanto de trabajo, económica y de salud, Señor. Gracias, Papito, y esto te lo damos agradecido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, chicos. Despídense ahí, familia. Cuídense, nos vemos. Chao, Leito, la queremos mucho. Chao, Leito. Bienvenida, Leo. Un saludo. ¡Felicidades! ¡Felicidades!
Una alegría. Hermano, mira de nuevo,